la disidencia anabautista. Vamos a tener un módulo un tanto cuanto largo por la cantidad de cosas que hay para trabajar acá. Ya hemos visto que el punto de partida de la Reforma tuvo un embarazo, si es que puedo decir así, que tomó casi 2 siglos. Y esto en el recuento que hice, porque hay otros que lo ponen mucho más temprano en la historia. Y los reformadores en sus sitios de actuación fueron Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra y Zwinglio en Zúrich. Y cuando miramos hoy hacia los reformadores y sus obras, percibimos que ellos no lograron percibir que podían ir más lejos con sus propuestas reformadoras. Hicieron buena teología, fueron fieles en reflexionar y aplicar lo que creían. Todos atacaron la Iglesia romana en su poder imperial, en su pompa, en su lujo, pero no lograron avanzar para crear una iglesia sin vinculación con el poder estatal. Por el contrario, se involucraron de lleno con el poder estatal. Lutero vivió en el castillo de Wartburg como protegido del rey Federico el Sabio. Él creía en una iglesia nacional no vinculada a Roma, pero en donde el rey tenía poder incluso de convocar concilios y decidir la religión que sus súbditos debían tener. Calvino fue casi un dictador en Ginebra. Fue el mentor de muchos cambios administrativos y creía legítimo el Estado defender la iglesia y hacer juicio sobre los profanos. Implantó un severo y estricto modo de vida en la ciudad, tratándolo como si fuera una iglesia. Estuvo también involucrado en la ejecución de Serveto por su herejía en cuanto a la cuestión de la Trinidad. De esto no escapó Zwinglio. Inicialmente sacerdote, se involucró con el Consejo de la Ciudad en 1522 e implementó reformas que abolieron la misa, la abstinencia de comer carne en el periodo cuaresmal. Inicialmente él estaba en contra del bautismo de los infantes, pero más tarde cambió de idea. Él también creía en el poder estatal para decidir la religión del pueblo. Todos los reformadores clásicos concordaban en sus críticas a la Iglesia romana. Lutero, Calvino, Zwinglio. Cada uno de ellos, a su manera y según sus observaciones y conclusiones, atacaban el poder papal, el desvío del evangelio genuino, el poder de perdonar pecados y la venta de las indulgencias. En lo que a lo teológico se refiere, y más específicamente en cuanto a la controversia sobre la sacramentalidad, hemos que decir que la Iglesia Católica defendía que el sacramento de la Eucaristía o Santa Cena era algo que se comunicaba una gracia. Pero no solo esto, ellos defendían la transubstanciación. ¿Qué es esto? La transubstanciación es cuando el sacerdote consagra los elementos, el pan se transforma en la carne, realmente en la carne de Cristo. Y el vino se transforma realmente en la sangre de Cristo. Lutero tuvo problemas con esto, pero afirmó algo poco distinto. Él afirmó que sí era un sacramento la cena del Señor,
pero que no se transformaba, pero que la presencia de Cristo era tan real en los elementos de la Santa Cena, que Él estaba fundido, mezclado realmente en el pan, en el vino, y por esto Lutero lo llamó de consubstanciación. Él incluso utilizaba una metáfora diciendo que así como el hierro, cuando se pone en el fuego y se torna incandescente, es imposible separar el hierro del fuego, así se pasa con la Santa Cena. Calvino también defendió la sacramentalidad, lo que significa decir que los elementos de la Santa Cena, cuando son tomados por el creyente, comunican una gracia especial. Pero Calvino no aceptaba ni la transubstanciación de los católicos ni la consubstanciación de Lutero. Él sí decía que los elementos eran símbolos, eran cosas que me hacían recordar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Zwinglio, por su vez, no aceptaba ninguna de estas posiciones y siquiera aceptaba que los elementos de la Santa Cena y la misma Santa Cena fuera un sacramento. Él no creía que se comunicaba una gracia cuando se los tomaba. Él simplemente entendía que eran ordenanzas que el Señor había puesto, y digo ordenanzas porque Él también hacía esto con el bautismo, porque los católicos, los luteranos y los calvinistas así enseñan que con el bautismo hay una gracia comunicada, pero Zwinglio decía, no hay nada. Nosotros lo hacemos porque es un orden, este es un memorial, este es algo que hacemos para recordar lo que Cristo pidió o ordenó que lo hiciéramos. Estos 3 puntos o estas 3 clases de entendimiento se debe tener muy en claro, porque la disidencia anabautista sigue lo de Zwinglio. Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra y Zwinglio en Zúrich. Pero del grupo de Zwinglio hubo una disidencia que se conoce como la disidencia anabautista. Y esta disidencia de los anabautistas fue la reforma de los no teólogos. Es extraño que un pequeño grupo de no teólogos fue el que llevó la reforma a límites que los reformadores clásicos no lograron percibir, o quizás, lo que es peor, tuvieron miedo de hacerlo. Este grupo tenía alguna instrucción. Estos primeros radicales sí conocían algo de teología, pero nada que se compare con los estudios que Lutero, Calvino y Zwinglio tuvieron. Es verdad que hicieron alguna teología, pero no de este nivel. Y los 3 principales anabautistas son Konrad Grebel, que nació probablemente en Gröningen, un cantón de Zúrich, en 1498. Era el segundo de 6 hijos, y él fue a Zúrich con la familia en 1513. Estudió durante varios años, trabajó como revisor, se casó en 1522, y fue ministro de una iglesia cristiana en 1523. Tuvo la conversión en la primavera de 1522. Cambió drásticamente su manera de ser. Se convirtió en defensor de las ideas y reformas de Zwinglio. Alcanzó el liderazgo entre los jóvenes seguidores. Grebel y Zwinglio
se disgustaron sobre la abolición de la misa, ya que Zwinglio, antes de pertenecer al Consejo de la Ciudad, defendió su abolición, así como la remoción de las imágenes de la iglesia. Pero Zwinglio retrocedió, porque el Consejo de la Ciudad ofreció resistencia. Grebel y sus discípulos se sintieron traicionados por Zwinglio, y Zwinglio los consideraba irresponsables. Alrededor de 15 personas rompieron con Zwinglio y buscaron conexiones religiosas fuera de Zúrich. Grebel escribió a Karlstadt, Münzer y Lutero en 1524. Karlstadt viajó a Zúrich y se reunió con ellos, pero no hubo conexión que se hubiera establecido entre ambos. La cuestión final de la separación con Zwinglio fue la cuestión del bautismo infantil. En un debate público que se celebró el 17 de enero de 1525, Zwinglio argumentó contra Grebel, Manz y Georg Blaurock. El consejo decidió a favor de Zwinglio y del bautismo infantil, ordenó que el grupo de Grebel cesara sus actividades y que cualquier bebé no bautizado fuera sometido para el bautismo infantil en el plazo de 8 días. El incumplimiento de la orden resultaría en el exilio. Grebel tenía una hija chica llamada Isabela, que no había sido bautizada, y él resistió a la decisión del consejo. El grupo se reunió el 21 de enero en la casa de Felix Manz. La reunión fue legal de acuerdo con la nueva decisión del consejo. Blaurock pidió a Grebel que lo bautizara. Después Blaurock bautizó a los otros presentes. Como grupo prometieron mantener la fe del Nuevo Testamento y vivir como discípulos separados del mundo. Ellos dejaron la pequeña reunión dispuestos a alentar a todos a seguir sus ejemplos. Blaurock es uno de los fundadores de la iglesia y de la primera congregación de la Hermandad Suiza en Zúrich. Él nació, no se sabe al cierto, pero aproximadamente en el año de 1492 en Bonadus, Grisones, un cantón de Suiza. Se matriculó en la Universidad de Leipzig de 1516 a 1518, fue vicario en Trins, y por esto se deduce que él tuvo un entrenamiento para el sacerdocio. Hay quienes dicen que él fue monje, pero no hay ninguna prueba de que haya sido. Él fue el primero a recibir el bautismo de adultos poco después de la disputa, en enero de 1525. Se cuenta que llegó a Zúrich para consultar con Zwinglio sobre el Evangelio, pero se sintió decepcionado con él y recurrió a Konrad Grebel y Felix Manz para encontrar la verdad que él estaba buscando. Cuando Blaurock llegó a Zúrich, ya estaba casado. Se unió a los de la Hermandad Suiza de Zúrich, tomó parte prominente en la primera disputa anabautista, fue quien, por su impetuosa determinación, introdujo el bautismo de adultos y dio a la iglesia la forma en que entró en conflicto con el mundo. Un hombre de coraje, intrépido, dotado de elocuencia popular, parece que fue creado con el propósito de llevar la nueva doctrina a los círculos más amplios de la población.
Para Blaurock, la verdadera iglesia debe estar formada solo por los que fueron tocados, que son gobernados y guiados por el Espíritu de Dios. Blaurock reprochaba a Zwinglio porque éste puso las decisiones sobre la fe y la verdadera iglesia en manos del Estado. Zwinglio creía que no se podía encontrar una iglesia que fuera independiente del Estado. Felix Manz, quien vivió de 1498 a 1527, fue cofundador de la congregación en Zúrich y fue el primer mártir de la Reforma Radical. Él fue ahogado. Zwinglio lo llamó su tercer bautismo o el bautismo de muerte, ya que había sido bautizado como niño, rebautizado como adulto y murió ahogado según la decisión del Consejo en la que Zwinglio tomó parte. Manz era hijo ilegítimo de un canónigo de la misma iglesia en que Zwinglio era el pastor. Aunque los registros de su educación son escasos, hay evidencia de que tuvo una educación liberal con muy buen conocimiento de hebreo, griego y latín. Manz se convirtió en seguidor de Zwinglio después de llegar a Zúrich en 1519. Cuando Conrad Grebel se unió al grupo en 1521, él y Manz se hicieron amigos. Ellos cuestionaron la misa, la naturaleza de las conexiones entre la iglesia y el Estado y también el bautismo de infantes. Alrededor de 1523 se sintieron insatisfechos con la reforma, creyendo que los planes de Zwinglio para la reforma se habían comprometido con el consejo de la ciudad. Hicieron varios intentos para defender su posición. Varios padres se negaron a bautizar a sus hijos. Una disputa pública se sostuvo con Zwinglio el 17 de enero de 1525, por el cual el Consejo de la Ciudad declaró a Zwinglio el vencedor. Los reformadores radicales fueron desterrados. Los hermanos se reunieron en la casa de Felix Manz y su madre el 21 de enero. Conrad Grebel bautizó a George Blaurock y a su vez Blaurock bautizó a los demás. Formaron la primera iglesia de la Reforma Radical. Manz utilizó sus habilidades lingüísticas para traducir sus textos al idioma de las personas y trabajó con entusiasmo como evangelista. Él fue arrestado en varias ocasiones entre 1525 y 1527. Mientras él predicaba con George Blaurock en la reunión de Grüningen, ambos fueron tomados por sorpresa, arrestados y encarcelados en Zúrich, en la prisión de Wellenburg. El 7 de marzo de 1526, el Consejo de Zúrich aprobó un edicto que castigaba el rebautismo de adultos con el ahogamiento. El 5 de enero de 1527, Felix Manz se convirtió en la primera víctima del edicto y el primer anabautista en ser martirizado por otros protestantes. El 5 de enero de 1527 llevaron a Félix de la prisión a un bote. Él tenía las manos atadas y lo obligaron a ponerse de rodillas. Un palo estaba atrapado detrás de sus rodillas y sobre sus codos para inmovilizarlo, y fue llevado al medio del río.
sus últimas palabras fueron: en tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu.